En Nicaragua estamos regidos por el Estado de Derecho, el Estado social y democrático de derecho. El Estado de Derecho es el imperio de la ley, es el sometimiento de las instituciones públicas y de la sociedad a lo que establece el ordenamiento jurídico, el ordenamiento constitucional. Es la supeditación de las instituciones del Estado y de todas las expresiones de la sociedad a lo que establece el sistema legal del país. Los partidos políticos, las organizaciones sociales, los grupos políticos están en la obligación de cumplir la ley. En el Estado de Derecho nadie está por encima de la ley, nadie puede pasar por encima de lo que establece la ley superior, es decir, la Constitución política y lo que establecen las demás leyes del país. En Nicaragua se reconoce el derecho a la movilización y el derecho a la manifestación, pero esos derechos están vinculados con deberes y obligaciones, porque así es en un Estado de Derecho. Hay derechos y deberes, hay derechos y obligaciones. Ningún derecho se ejerce de forma ilimitada. Siempre un derecho tiene una contracara, que es un deber, o tiene una limitación del derecho de otras personas. La Constitución Política de la República, en el artículo 24, señala que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de otra persona. Y también los derechos están limitados por la seguridad de las personas y por las justas exigencias del bien común. Es decir, tiene que haber un equilibrio entre derechos personales y los intereses colectivos, entre derechos de un grupo y otros derechos de la sociedad. El artículo 54 de la Constitución Política establece: se reconoce el derecho de reunión, se reconoce el derecho de concentración, de manifestación y de movilización pública, el cual estará regulado por ley. Es decir, el derecho de manifestación está regulado por una ley, así lo señala expresamente la Constitución. Es decir, no se ejerce de forma ilimitada, sino que se ejerce cumpliendo determinados procedimientos, determinadas condicionantes que exige la ley. ¿Y cuál es esa ley? Esa ley es la que regula el funcionamiento de la Policía Nacional. La Ley 872, que establece la organización, funcionamiento y responsabilidades de la Policía Nacional, establece en su artículo 7, literal P, que es obligación de la Policía Nacional, que es atribución de la Policía Nacional, otorgar permisos, otorgar autorizaciones correspondientes para las movilizaciones que se realicen en el país, sean estas de carácter político, social, religioso, cultural o de cualquier otra índole. Asimismo, el reglamento de la Ley 872 y demás normativas establecen una serie de parámetros para el ejercicio al derecho a la manifestación y la movilización. Vos, Eliezer, estaba señalando algunos de esos parámetros. La normativa señala que se debe de mencionar, que se debe de particularizar el horario de la manifestación, el lugar donde se va a realizar, la ruta de la misma y todo lo que tiene que ver con el entorno en donde se va a desarrollar la manifestación, cuánto va a durar la manifestación. Esto que te estoy diciendo tiene años de existir.
Es decir, no es el comunicado de la Policía Nacional el que creó estas disposiciones. Estas disposiciones las creó la Constitución Política de la República y la Ley de la Policía Nacional, que tienen años de existir. Lo que hubo recientemente es una aprobación de una nueva Ley de Policía Nacional, pero recoge exactamente lo mismo en cuanto a la regulación de las manifestaciones que decía la ley anterior. Y esta regulación al derecho a la manifestación no solamente está consignado en la Constitución Política, en la Ley 872, en el reglamento y en la normativa, sino que es una práctica que tiene décadas de estarse desarrollando en Nicaragua. Cuando viene un evangelista a Nicaragua, a un estadio o a un lugar público a realizar un acto masivo de evangelización, se pide permiso. Se pide permiso, se pide la autorización de la Policía Nacional y se realiza una vez que se otorga ese permiso. Eso fue así en el gobierno de doña Violeta. Sí. Eso fue así en el gobierno de Arnoldo Alemán. Y eso fue así en el gobierno de Enrique Bolaño. Es decir, una disposición jurídica que ya existía y es una disposición jurídica que se ha venido practicando en Nicaragua prácticamente desde 1987, que está vigente la Constitución Política.